Bueno, bienvenidos a la sesión número 4 del curso Estructura de Datos 2. Continuando con el repaso, hoy vamos a hablar un poco sobre las funciones, los procedimientos y vamos a ver un nuevo tipo de estructura. Bueno, nuevo no porque ya lo estudiamos, pero nuevo porque es diferente a los vectores y las matrices, que son las listas. Déjenme echar esto para acá. Y el chat por acá. Entonces, hasta ahora hemos repasado programación secuencial, todo lo referente a los bloques iterativos, a los condicionales, hablamos de vectores, de matrices, y hoy vamos a hablar de las funciones y los procedimientos. Las funciones y los procedimientos, como ya lo vimos en su momento, lo que nos ayudan es a segmentar nuestro código al momento de desarrollar. Las funciones y los procedimientos no son únicas o propias solamente de C++, sino de todos los lenguajes de programación. Las funciones y los procedimientos nos ayudan a dividir nuestro código, a segmentarlo, o lo que también se llama modularizar, para que al momento de tener nuestro código fuente y queramos utilizar un procedimiento o un bloque de código que ya hayamos usado en un programa determinado, no tengamos que volver a copiar todo el código fuente de ese programa, sino que solamente tomamos esa porción de código que haga referencia a la función que necesitemos o al procedimiento que necesitemos. Entonces tenemos una función, por definición, es un subprograma que toma uno o varios parámetros como entrada y devuelve la salida un único resultado. Cuando hacíamos los ejemplos en C++, tomamos como ejemplo el ejemplo de una función suma a la cual enviábamos los dos números o los números que íbamos a sumar, y la función lo que hacía era devolvernos el resultado. Ahora que veamos los procedimientos, vamos a ver cuál es la diferencia con ellos. Entonces, la declaración de una función en sí es declarar el nombre de la función, determinar cuántos parámetros va a recibir, qué acciones va a realizar, retornar el resultado de la función y el final de la función. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo cómo sería en pseudocódigo. Entonces aquí tenemos una función que nos devuelve la mitad de un número. Entonces si vemos, ya aquí el pseudocódigo está segmentado. Hay una función principal, por decirlo de esa forma, en la que solicitamos el número al que se le va a hallar la mitad, lo leemos y luego hacemos un llamado a la función mitad que tenemos acá. Cuando hacemos el llamado a la función mitad, ella recibe como parámetro, lo vemos aquí entre paréntesis, el número, y lo que hace es hacer el procedimiento de sacarle la mitad y retorna el valor que es el que nos devuelve acá. Digamos que de manera muy rápida, eso es lo que hace una función: devolver un único valor dado unos parámetros que nosotros le pasemos. Diferente al procedimiento. ¿Por qué? Porque un procedimiento es un subprograma o subalgoritmo que ejecuta una determinada tarea, pero que tras ejecutarla no tiene ningún valor de retorno asociado a esa función. Es decir, yo puedo tener un procedimiento de insertar, y en ese procedimiento de insertar yo puedo hacer varias operaciones, normalmente con las
funciones y la función se llama suma. Nosotros entendemos o asumimos que la función lo que hace es sumar, porque la función solamente retorna un único valor. Si la función se llama restar, igualmente, o multiplicar. Mientras que los procedimientos son un poco más generales. Yo puedo tener un procedimiento que se llame menú, en el cual yo voy a tener varias opciones como insertar, buscar, eliminar, y no se llama o no hace, o su nombre no hace referencia a las instrucciones que ejecuta el código, por decirlo de esa forma. Y tenemos que al llamar un procedimiento se le cede el control total a ese procedimiento. Es decir, si yo llamo un procedimiento desde la función principal, la función principal le cede el control total del programa a ese procedimiento. Ya lo vamos a ver un poco más explicado en el código fuente. Entonces tenemos, le cede el control, comienza a ejecutarse y cuando termina devuelve el control a la función principal. Entonces tenemos las principales diferencias o algunas de las diferencias más importantes entre las funciones y los procedimientos es que una función devuelve un único valor y un procedimiento puede devolver varios valores. Por ejemplo, yo tengo la función suma y solamente me va a devolver la suma, pero puedo tener un procedimiento que se llame operaciones y en ese procedimiento yo puedo sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, segunda diferencia, ninguno de los resultados devueltos por el procedimiento se asocia a su nombre como ocurre en la función. Ya eso se los había dicho. Mientras que la llamada a una función forma siempre parte de una expresión, la llamada a un procedimiento es una instrucción que por sí sola no necesita instrucciones, es decir, o en español, o para que se entienda mejor. Mientras que a las funciones yo debo pasarle como parámetros los valores con los que va a trabajar, a los procedimientos no. Yo el procedimiento únicamente lo que hago es llamarlo y no tengo necesidad o no es necesario o no necesita que yo le pase ningún tipo de parámetro, solamente hago el llamado al procedimiento y solo hago eso. La llamada al procedimiento se hace colocando el nombre de nuestro procedimiento en 2 paréntesis y de esa forma se hace el llamado al procedimiento. Ya lo vamos a ver en el recordatorio en el código fuente. Hay un tipo especial de función, que son las funciones recursivas. ¿Qué tienen de especial las funciones recursivas? Si lo recuerdan, la particularidad de las funciones recursivas es que tenían la propiedad de llamarse a sí mismas. ¿Cómo así? Aquí vemos el ejemplo. Aquí yo tengo el nombre o la declaración de mi función, que se llama ejemplo de recursividad, que recibe como parámetro un número entero, y dentro del bloque de instrucciones se está llamando a sí misma. Entonces aquí dice número por ejemplo recursividad -1. Si recuerdan los códigos fuentes que hicimos, la recursividad se usa más que todo en los ejemplos del Fibonacci y digamos que esas operaciones que son repetitivas, por decirlo de alguna forma. Les recomiendo que le den un repaso a este tema a profundidad de la recursividad, porque los árboles, que son el próximo tema o la próxima unidad que vamos a ver, por naturaleza son recursivos. Entonces los algoritmos que van a encontrar en internet, o la mayoría de los algoritmos que definen cómo se realizan los procedimientos en árboles, son recursivos. Las listas. Entonces ya habíamos estudiado los vectores, los arreglos, que son los vectores, las matrices, y decíamos que eran
estructuras estáticas o lineales que utilizaban índices para definir o para, ¿cómo se dice? Para secuencializar sus datos en memoria. Las listas trabajan de manera diferente, mientras que cuando estudiábamos los vectores y las matrices yo podía apuntar directamente a un dato porque conocía el tamaño de esa estructura. En las listas no, las listas son estructuras dinámicas. Entonces una lista enlazada o unidireccional está conformada por una colección lineal de elementos llamados nodos, donde el orden de los mismos se establece mediante punteros. O sea, aquí vemos un pequeño ejemplo para recordar. Cuando trabajamos las listas, decíamos que si era una lista simple, iba a tener básicamente dos campos o dos tipos de propiedades, que era el campo donde iba a ir la información, que se llamaba valor, y un campo de enlace donde iba a haber un puntero que nos servía para identificar hacia dónde apuntaba el siguiente dato, si era que había un dato subsiguiente o si no había un dato siguiente. Este campo de enlace iba a apuntar hacia nulo. O sea, vamos a verlo. Este campo que tenemos aquí, que es un puntero, es una variable que contiene una dirección en la que está almacenada el elemento que llamamos apuntado. Esto ya lo vimos a mayor profundidad cuando vimos los ejemplos anteriormente con las listas, y lo que veíamos era que básicamente este campo de puntero lo que nos hacía era almacenar hacia dónde estaba el siguiente elemento de la lista en esa secuencialidad. Las listas hay dos formas de almacenarlas, usando memoria estática con arreglos, pero digamos que no es una manera práctica. La manera más efectiva de hacerlo es a través de memoria dinámica. Entonces tenemos que la relación entre los elementos de la lista se da mediante los punteros que almacenan los enlaces hacia los nodos siguientes, o en algunos casos hacia los nodos anteriores. Entonces, en una colección lineal de elementos llamados nodos, donde el orden entre los nodos se establece mediante punteros, y por ser simple, desde un nodo solo se puede acceder al siguiente directamente. Una lista enlazada tiene dos partes, ya lo habíamos visto. Los nodos que forman parte de la lista, cada nodo va a tener dos campos, uno de información, que será el tipo de elemento que nosotros definamos, y el campo de puntero, que es el que va a apuntar hacia el siguiente nodo de la lista. Tenemos un campo de información y un campo siguiente. Aquí lo vemos mejor gráficamente. Si graficáramos una lista con elementos, se vería más o menos así. Esto representa el campo de donde se va a almacenar nuestra información, y este otro cuadrito que está aquí, que tiene una flecha señalando hacia el otro nodo, es el que llamamos puntero. Aquí se va a guardar la información que nosotros le pidamos al usuario, que nosotros le asignemos, y esta información de aquí es dinámica en memoria, la asigna automáticamente el compilador y almacena la información que apunta hacia el siguiente nodo de la lista que nosotros hayamos almacenado o procesado. Las listas, como son dinámicas y no tienen un tamaño fijo, siempre el último nodo va a apuntar
hacia nulo. Es decir, esa va a ser nuestra forma de determinar cuál es el final de la lista. O sea, aquí vemos un ejemplo con 4 nodos. El primer nodo apunta hacia este, el segundo nodo hacia este, el tercer nodo hacia este, pero el cuarto nodo apunta hacia null. Esto lo que nos indica es que ya no hay más nodos siguientes en esa lista, o que esta lista tiene 4 elementos porque el último apunta a null. Con las listas podemos hacer varias operaciones. Las básicas son las de insertar, borrar, recorrer y buscar un elemento. Al momento de insertar, debemos tener en cuenta dos cosas: que el elemento sea el primer elemento que vamos a almacenar en la lista. Cuando es el primer elemento, lo que hacemos es insertar normalmente o asignar el valor normal a nuestro nodo, y el campo siguiente va a apuntar a null y no hay ningún problema. Pero cuando ya hay más de un elemento en la lista, como en este caso, cuando llega un nuevo nodo, lo que hacemos es apuntar el nodo que ya tenemos hacia el nuevo nodo, y el nuevo nodo apuntarlo, si solamente hay 2 elementos, apuntar el nuevo nodo hacia null porque hay solamente 2 elementos. Pero si hay más elementos en la lista, lo que tenemos que hacer es apuntarlo hacia el elemento siguiente. Para más información o ilustración, esto lo vimos en detalle con videos y de la explicación en código paso a paso. Los videos todavía están en la plataforma de YouTube, donde les explico en código cómo se lleva a cabo pasito a pasito este procedimiento cuando insertamos, cuando eliminamos y cuando buscamos. Esto es más que todo un recorderis para refrescarle la memoria. El recorrido de la lista consiste en pasar por todos los elementos o nodos y procesarlos. Entonces, cuando hacemos un recorrido, por ejemplo, para mostrar los elementos que contiene nuestra lista, lo que hacemos es ir pasando nodo por nodo e ir mostrando la información que tiene contenida cada uno de los nodos. La búsqueda de un nodo no es más que pedirle información, pedirle un dato a buscar al usuario y después ir comparando cada uno de los nodos de nuestra lista con el dato que nos suministra el usuario, y decir o determinar si está el elemento o no está el elemento. Al igual que con la inserción, el método de búsqueda está explicadito paso a paso y está colgado en YouTube. El borrado de la lista, hay que tener en cuenta varias cosas. Si es el primer elemento de la lista, si es el último o si está en cualquier posición de la lista. Porque si es el primer elemento de la lista, quiere decir que nuestra lista queda vacía. Si es el último elemento de la lista, lo que hacemos es que el antepenúltimo elemento de la lista apunte hacia null, y al romper el enlace con el último elemento, decíamos que ya se perdía esa información y por lo tanto el nodo quedía eliminado. Y cuando estaba en una posición intermedia, decíamos que teníamos que hacer el enlace entre los nodos anterior y siguiente al nodo que estábamos eliminando, y de esa forma liberábamos de memoria el dato que íbamos a eliminar y de esa forma quedaba eliminado. Esto que les estoy diciendo está explicado paso a paso, si se acuerdan, en los videos del curso pasado. Ese es el borrado de la lista. Tenemos o estudiamos también otro tipo de lista, que eran las listas doblemente enlazadas.
mientras que en la lista simple solamente hay un puntero hacia el siguiente nodo. En las listas doblemente enlazadas, si recuerdan, teníamos dos punteros, uno que apuntaba hacia el nodo siguiente y un puntero que apuntaba hacia el nodo anterior. Y las operaciones eran prácticamente las mismas, pero teníamos que tener en cuenta ahora los dos enlaces. Y decíamos que por lo menos para recorrer la lista, la podíamos recorrer hacia adelante o la podíamos recorrer hacia atrás, porque tanto el primer nodo como el último nodo apuntaban a null. Si nos pedían recorrer la lista en orden inverso, lo que teníamos que hacer es posicionarnos en el último nodo de la lista y empezar a recorrer hacia atrás, o si nos pedían recorrerla en orden normal, lo que tenemos que hacer es colocarnos en el primer nodo y empezar a recorrerlo hacia adelante. Con las operaciones de eliminar pasaba lo mismo, teníamos que tener en cuenta los dos enlaces para que al momento de liberar el nodo que estuviéramos eliminando pudieran quedar enlazados los nodos anterior y siguiente. Por lo menos en este caso, si nos pedían eliminar este nodo, lo que teníamos que hacer era que este nodo ya no apuntara a este, sino que el puntero siguiente de este nodo iba a apuntar acá, y el puntero anterior de este nodo ya no iba a apuntar acá, sino que iba a apuntar a este nodo. De esa forma, este nodo ya se le rompían los enlaces, quedaba liberado en memoria y de esa forma ya quedaba eliminado. Si era este elemento el que se eliminaba, lo que teníamos que hacer era romper los enlaces con este nodo. ¿Cómo lo hacíamos? Este nodo, lo que hacíamos era que ya no apuntaba hacia este nodo, sino que apuntaba a null, y el nodo anterior este también lo apuntábamos a null, y de esa forma ya quedaba este nodo liberado de memoria y se eliminaba. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O hablé muy rápido? Igual ya esta teoría la conocen, es una manera de recordar muy rápidamente. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. De pronto los chicos nuevos, ¿alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, señor. Por mi parte no tengo ninguna pregunta. Por un momento sentí que estaba hablando y que tenía el micrófono cerrado. No, 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 señor. Entonces vamos a recordar un poco cómo era el código fuente para las listas. Entonces vamos a hacer aquí. Se me pierde porque se me pierde. Aquí está. Partir. A ver. Listo. Ahí ven la pantalla de código. Sí, profe, sí, señor. Listo. Entonces, ahí se ve un poquito más grande. Entonces, lo primero que debemos hacer es declarar nuestra lista. En este caso, y para los ejemplos o ejercicios del taller, no nos vamos a complicar y vamos a hacerlos con listas simples, es decir, tienen un solo puntero que apunta hacia el nodo siguiente. Entonces, ¿cómo se
declara una lista en C++ como una estructura. Le doy un nombre, nodo. Aquí indico qué tipo de información va a almacenar. Le digo entero, voy a llamar dato, y declaro mi puntero siguiente, que es el nombre de la estructura con un asterisco, y le digo siguiente. Adicional, ya esto hace parte de la práctica o del manual de buenas prácticas de cada programador. Yo normalmente, si se acuerdan en mis códigos, cuando estamos hablando de lista y cuando veamos árboles, se van a dar cuenta que yo aquí en esta parte voy a declarar dos punteros más. En el caso de las listas, yo declaro o asigno un puntero que me va a almacenar el primer elemento de la lista y un puntero que me va a asignar el último elemento de la lista. Esto lo hago para que al momento de yo insertar, eliminar, saber cuál es el primer elemento que está en la lista y cuál es el último elemento que agregué a la lista, y de esa forma al momento de yo hacer cualquiera de las operaciones no tengo que matarme la cabeza con un procedimiento adicional para saber cuál es el primer nodo o elemento de la lista y cuál es el último, sino que yo al momento de que voy insertando los voy almacenando en estas variables que llamo puntero. Entonces aquí ya tengo declarada mi lista. Esta es la forma como se declara una lista en C++. Estructura, el nombre de la lista, en este caso se va a llamar nodo, declaro el tipo de datos. Como es una lista simple, solamente va a tener un nodo puntero que va a apuntar hacia el siguiente. Cuando trabajamos con listas doblemente enlazadas, aquí habrá un segundo nodo que se llamará anterior. ¿Por qué? Porque como tiene doble enlace, tengo que tener un puntero que me señale hacia adelante y un puntero que me señale hacia atrás. En este caso, como es una lista simple, solamente voy a tener un puntero hacia adelante. O sea, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Entonces, ya a partir de aquí, como ya vimos la definición de funciones y procedimientos, vamos a recogerlo un poquito. Aquí yo voy a declarar un procedimiento que se va a llamar insertar nodo. Con ese procedimiento insertar nodo, lo que yo voy a hacer es ingresar o almacenar elementos en mi lista, y voy a también a tener un procedimiento que se llama desplegar o mostrar lista, como lo quieran llamar. Queda a su disposición, que lo que va a hacer es recorrer cada uno de los elementos de la lista y mostrármelo en pantalla. Entonces vamos a empezar con estos dos procedimientos. Entonces vamos a ver cómo sería el procedimiento de insertar. Lo voy a traer de acá y vamos a ponerlo acá. Entonces insertar no. Entonces, ¿cómo inserto o almaceno nodos nodos en una lista?
como mi estructura o mi variable, yo la llamé nodo aquí, mi puntero. Entonces tengo nodo nuevo, va a ser igual a new nodo. Aquí lo que estoy haciendo es reservar en memoria para ahora guardar información. Aquí lo que estoy haciendo es una reserva de memoria para empezar a guardar elementos o pedirle información al usuario. Si ya reservé en memoria, entonces ahora lo que voy a hacer es pedirle información. Code. Entonces ingrese el dato que contendrá el nuevo nodo. Listo, hago un espacito aquí. Ahora, ¿cómo leo información para almacenarlo en ese nuevo nodo? Digo aquí nuevo, una flechita hacia adelante, dato. Ahora, ya hice la reservación en memoria y ya tengo el dato. Ahora, ¿cómo empiezo a almacenar en la lista? Tengo que determinar si es el primero de la lista. ¿Cómo determino si es el primero? Como ya yo arriba determiné o declaré un puntero que me va a almacenar la información del primer nodo, lo que voy a hacer es preguntar si primero es igual a null, es decir, si es el primer elemento de la lista, entonces primero ahora va a ser igual a 9. Después empiezo a asignar los enlaces. Entonces digo primero en la posición siguiente va a ser igual a null. ¿Por qué? Porque es el primer elemento de la lista. Y como es el primer elemento de la lista, también es el último. Entonces digo último va a ser igual a 9. Listo. Pero ¿qué pasa si no es el primer elemento, sino que ya hemos insertado elementos de la lista y ya este no es el primero? Entonces, si no es el primero, si no, entonces venimos acá y decimos último va a ser igual a siguiente. Perdón, aquí estamos haciendo la asignación de enlaces. El último va a ser igual a el nuevo nodo. ¿Por qué? Si ya hay elementos en la lista, quiere decir que nuestra variable puntero último tiene almacenado la dirección de ese
último nodo. Digamos que tiene dos elementos la matriz, el 1 y el 2. El último nodo entonces va a tener en el campo, el puntero nodo, perdón, va a tener almacenado en su campo de información el número 2 y en la posición y en el puntero va a estar apuntando hacia null porque solamente tiene dos elementos. Cuando ingresa un nuevo elemento, entonces ese último nodo ya no va a estar apuntando hacia null, sino que va a apuntar hacia el nuevo. Y por lo tanto, entonces el nuevo ahora es el que va a apuntar hacia null. Sería igual. Listo. Y ahora el nuevo nodo va a ser el último. Por lo tanto, último va a ser igual a nuevo. Y aquí escribimos ¿Sí entendieron esta parte? Chicos, ¿quieren que le repita? Chicos, Sí, profe, por favor, ¿lo puede repetir? listo. Cuando es el primer elemento del nodo, digamos que yo voy a almacenar el número 1. Como nuestra lista está vacía, yo lo que hago es decir, como ya yo tengo un puntero, aquí los vemos cuando los declaré, el primero y el último. El primero me va a determinar el primer elemento almacenado en la lista y el último, valga la redundancia. Entonces, cuando yo voy a empezar a insertar elementos en la lista, lo primero que tengo que preguntar es si ya hay elementos en la lista o si mi lista está vacía. Como es el primer elemento, entonces yo digo, si primero es igual a null, en este caso es igual a null. Entonces ahora primero va a ser igual a nuevo, es decir, en este caso al 1 que yo estoy ingresando. Como es el primer elemento, entonces primero va a apuntar a siguiente, en su apuntador a siguiente va a ser igual a null, es decir, es como si yo aquí dijera siguiente a null. Y ahora vamos a poner aquí primero igual a null. Como primero es igual a null, entonces hace esta parte. Ahora primero es igual a nuevo. ¿Cuál es el nuevo? El nuevo es 1, entonces ya no es null, sino que es 1. Primero en la posición siguiente ya, ahora va a ser igual a null. ¿El primero cuál es? El 1, entonces 1 en su puntero siguiente va a ser igual a null. Y el último, que es otro puntero o apuntador, ahora va a ser igual al nuevo. ¿Cuál es el nuevo? El 1. Esto es lo que pasa cuando es el primer elemento que nosotros estamos insertando en la lista. Ahora, cuando no es el primero, entonces digamos que va a ingresar el 2. Último en la posición siguiente va a ser igual al nuevo. ¿Quién es el último? 1. Entonces, 1 en su posición siguiente va a ser igual al nuevo, o sea, a 2. Nuevo en la posición siguiente va a ser igual a null. ¿Cuál es el nuevo? El 2, su posición siguiente, ahora va a ser igual a null.
Y ahora el último va a ser igual al nuevo. ¿Quién es el nuevo? El 2, por lo tanto, ahora el último ya no es 2, es 1, sino 2. Si ven, en ningún lado yo cambio el valor del primer nodo. Ya la variable primero quedó fija, ahora la que se va a ir cambiando es el último. Si yo voy a ingresar el 3, pregunta, ¿primero es igual a null? No, no es igual a null. Primero ya tiene asignado el valor de 1. Entonces ya no hace esta parte del código, sino que hace esta. Último en la posición siguiente va a ser igual a nuevo. ¿Quién es el último? 2. Entonces 2 en la posición siguiente ya no va a apuntar a null, sino al nuevo elemento. El nuevo elemento en la posición siguiente va a ser igual a null. Y el último ahora va a ser igual al nuevo. Y así sucesivamente se van a ir insertando los datos en nuestra lista. ¿Mejor ahora? Sí, profe. Perfecto. Entonces este es el procedimiento de inserción. Ahora vamos a mostrar todos los elementos de la lista, iba a decir del árbol, todavía no hemos llegado hasta allá. O sea, vamos a decir desplegar o mostrar lista, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, decíamos que desplegar la lista no era más que mostrar todos los elementos almacenados que teníamos en nuestra lista. Entonces, digamos que yo tengo, voy a ponerlo aquí para ir mostrando. 2, 3, 5, 8, y no. Entonces, decíamos que teníamos una variable primero que me almacenaba el primer elemento de la lista. En este caso es 1. Teníamos un apuntador al último, que en este caso sería 8. Entonces, para desplegar o para mostrar, necesitamos una variable de tipo nodo que vaya recorriendo cada una de las posiciones de la lista. Entonces vamos a decir nodo actual, es decir, con actual lo que quiero decir es la posición en la que está actualmente, va a ser igual a new node. Entonces con esta variable actual es la que yo voy a empezar a recorrer mi lista. Como ya yo tengo un apuntador que me está almacenando cuál es el primer elemento de mi lista, entonces lo que hago es decir actual va a ser igual a primero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí entra otra variable a jugar en el partido que se llama actual, que yo estoy diciendo que va a ser igual a primero, y primero cuánto es 1, por lo tanto actual es 1. Continúo con el código. Ahora voy a empezar a recorrer la lista. Entonces digo, como la forma de determinar cuál es la última posición de la lista, porque no hay un tamaño determinado, lo que yo voy a decir es mientras que actual sea diferente de null. ¿Por qué? Porque si él empieza en el 1, por decir, él va a decir actual es diferente de null. No, es 1. Entonces me va a mostrar el 1. Después me va a mostrar el 2. Después me va a mostrar el 3. Después me va a mostrar el 5. Después me va a mostrar el 8. Y después va a tener como valor null. Cuando llegue aquí en el while, que es con el que lo voy a hacer, me va a decir actual es diferente de null. No, no es diferente de null. Ahí ya se va a romper la repetición y ya me ha mostrado todos los elementos de la lista.
Entonces sería while. ¿Alguien tiene el micrófono abierto que me quiere decir algo? ¿No? Ah, ok. Entonces, mientras que actual, ahí donde está aquí aquí, sea diferente de null, entonces, ¿qué va a hacer? Me va a escribir la información que yo tengo almacenada en ese nodo. Actual en la posición dato. Recuerden que yo aquí declaré que mi campo de información es de tipo entero y se llama dato. Por lo tanto, al momento de yo mostrar la información, ese nuevo nodo que declaré para recorrer en la lista, lo que hago es asignarle el valor que tiene dato y mostrarlo en la pantalla, por decirlo de esa forma. Muestro la información y hago un pequeño salto de línea para que me vaya mostrando los datos uno debajo del otro. Y decimos actual va a ser igual a actual la posición siguiente. La persona que tiene el micrófono abierto, por favor. Listo. De esta forma, actual lo tengo en la primera posición. Entonces está aquí. Actual es diferente de null. Sí. Entonces, actual dato, me escribe el 1. Actual ahora va a pasar a la posición siguiente. Es decir, que actual ahora va a estar en 2. Actual es diferente de null. Sí. Entonces me imprime la información que está en datos, que sería el 2, y pasa al siguiente, y así va. El 1, el 2, el 3, el 5, el 8. Cuando llegue al 8, muestra el 8. Actual va a ser igual a actual siguiente, entonces actual estaría aquí. Llega aquí. Actual es diferente de null. No. Entonces ya no entra, sino que ya nos mostró todos los elementos de la lista. Pero aquí nos falta una validación. ¿Quién me dice cuál es esa validación? Que primero sea diferente de null. Y eso lo hacemos para... Pues como actual es igual a primero, pues para diferenciarlo, ¿no? Nos falta validar que la lista esté vacía y que primero no sea diferente de null. Porque esto lo hace si la lista tiene elementos, pero en ninguna parte estamos validando de que cuando yo llame al procedimiento de desplegar lista, la lista esté vacía y me digan no, lo que pasa es que la lista está vacía. Entonces aquí decimos sí, primero es diferente de null, es decir, que la lista tiene elementos. ¿Qué estoy preguntando aquí? Si la lista tiene elementos, haga esto. Eso es lo que estoy preguntando en este bloque de instrucción con el sí. Si primero es diferente de null, quiere decir que la lista tiene elementos, por lo tanto empiece a recorrerla. Si no, ahí medio. Si no, entonces va a mostrar un mensaje que dice
la lista está vacía. Entonces ya tengo mis dos procedimientos, el de insertar nodo y el de desplegar lista. Vamos a verificar que no tenga errores. No tiene errores. Ahora nos falta lo más importante, que es llamarlos desde la función principal, que es el main. ¿Cómo lo voy a hacer? De una manera fácil. Voy a pedirle al usuario que me diga cuántos elementos quiere ingresar a la lista, y una vez que los ingrese, los voy a mostrar en pantalla. ¿Cómo lo hago? Le pregunto. ¿Cuántos elementos ingresará a la lista? Sin n. Por tanto, aquí tengo que declarar n. Entonces, si el usuario me dice 3 elementos, entonces yo le voy a decir for i inicia en 0, coma, y menor que n, coma, y más. ¿Qué voy a hacer hasta que i sea igual a n? Llamar al procedimiento insertar nodo. Entonces, cuando ya termine de insertar todos los elementos, lo que voy a hacer es desplegar o mostrar todos los elementos de la lista. ¿Y cómo lo hago? Llamando al procedimiento. Desplegar lista. Y listo. Si ven la utilidad de la función y los procedimientos, ya yo hice todo el bloque de código de insertar acá y de desplegar acá, y lo único que hago es llamar a los procedimientos desde mi función principal. Probemos a ver si es cierto. ¿Cuántos elementos ingresará a la lista? Vamos a decirle 5. Ingrese el dato que contendrá el nodo. Si se dan cuenta, este es el mensaje que yo tengo aquí. Ingrese el dato que contendrá el nodo. Es decir, ya la función principal perdió el control y ahora el control lo tiene insertar nodo. Yo le digo 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí ya me muestra los nodos que inserté. ¿Alguna pregunta, duda? Ok, asumo que no. Entonces, vamos a los ejercicios. ¿Dónde está?
O sea,